del tema orando en todo tiempo. Este es el tema del día de hoy de la serie Los Protegidos, ¿ya? Y nosotros hemos venido hablando con respecto al libro de Efesios, el capítulo 6, y vimos de que el apóstol Pablo inicia hablando desde el versículo 10 al 13 y nos advierte de una batalla espiritual como cristiano, ojo. Luego tenemos del versículo 14 al 17, ahí ya estuvimos hablando de lo que es la armadura de Dios. Y al final, él concluye en esta parte de la armadura, fíjate que esta parte es clave, ojo, en el versículo 18, que fue el que leyó mi hermano Fernando, concluye con un llamado a orar todo el tiempo, a orar todo el tiempo. Ahora, aquí hay algo que es importante, ojo, y es que este tema de la oración no es parte de la armadura, no es parte, la oración no es parte de la armadura. Es el espíritu con el que nosotros hacemos uso de la armadura. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? En este caso, Pablo nos advierte la importancia de orar continuamente. Y yo te voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 6, versículo 18, es clave porque aquí es donde hace el cierre. Busquemos en nuestras Biblias, fíjate lo que dice. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y nuestro gran desafío, el gran desafío tuyo y mío como cristianos, no es tanto aceptar a Jesús, porque ya nosotros hemos tomado la decisión de aceptar a nuestro corazón. El gran desafío cristiano que tú y yo tenemos hoy en día es mantenernos como cristianos. Ahí es donde está el detalle, porque nosotros estamos viviendo en una tierra que está gobernada por el maligno, donde estamos siendo bombardeados continuamente por todo lo que el enemigo nos ha colocado para que volvamos atrás, para que retrocedamos y no avancemos en nuestro caminar cristiano. Entonces aquí estamos empezando a luchar con qué? Con nuestra carne, el pecado, con el mundo y sobre todo con las huestes espirituales de maldad, que es la que nos está apuntando el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios capítulo 6. Ahora, en el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús, el Señor nos rescata y nos enlista en su ejército. Ya nosotros empezamos a caminar como cristianos, como soldados cristianos. Y nos envía a cumplir la misión y a mantenernos firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga a buscarnos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes como cristianos hasta que Jesús vuelva. Y la clave para que tú y yo podamos mantenernos firmes como cristianos es usar toda la armadura de Dios. Eso es a lo que el apóstol Pablo nos indica aquí en Efesios 6. Pero hay una parte importante aparte de la armadura. Y es que nosotros debemos tener un contacto directo y continuo con el comando celestial, con nuestro comandante en jefe, que en este caso viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso el Señor ha dejado la oración. Y todos los conflictos que tanto tú y yo tenemos en esta tierra como cristianos, todo lo que tú y yo estamos luchando para mantener nuestra santidad, lo vamos a vencer de rodillas, en oración constante. Toda tribulación, toda lucha, toda tentación, toda duda, todo temor de tu corazón deben ser enfrentados en oración. Entonces, hoy vamos a estudiar la importancia de la oración constante, pero lo vamos a hacer en el contexto de la armadura espiritual, de la armadura de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo conecta la oración con la armadura, que tiene que ver una cosa con la otra. Y aquí yo saqué algunos puntos importantes. Nosotros nos ponemos la armadura de Dios orando.
nosotros nos mantenemos firmes como cristianos orando. Recibimos instrucciones de Dios orando. Nos comunicamos con el comando celestial orando. Nosotros recibimos cobertura y protección ante cada una de las dificultades que estamos teniendo orando. Fortaleza y ánimo en medio de nuestras dificultades lo recibimos también orando. Consuelo cuando estamos pasando por situaciones de tristeza, de dolor. El Señor a través de la oración también nos da ese consuelo que estamos esperando. Auxilio cuando estamos pasando por alguna tentación difícil. Dios mío, tengo esta tentación, ¿qué hago? Tenemos que orar para que el Señor nos ayude y nos fortalezca a nosotros poder vencer las tentaciones que Satanás nos está colocando. Incluso desenmascarar al enemigo, también tenemos que hacerlo en oración. Señor, ayúdanos, no dejarnos guiar por lo que nos dice nuestro corazón, ni confiarnos, sino esperar siempre las instrucciones del Señor. Entonces, todos los cristianos, tanto tú como yo, estamos en una guerra espiritual y muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, quizás alguna situación económica, estás a lo mejor pasando por alguna situación de salud complicada, familiar, matrimonial con tu hijo, alguna tribulación, prueba, tentación, ataque. Y Dios nos da la clave para salir victoriosos de cada una de esas situaciones. Y la clave es orar todo el tiempo. Esa es la clave. Pero hay dos errores que nosotros cometemos. El primer error que tú y yo cometemos, ya como cristianos, es que nosotros, antes de orar, primero tratamos de resolver el problema con nuestras propias estrategias humanas. Empezamos a buscar soluciones humanas y después oramos cuando vemos que no nos resulta. Y lo segundo es, ojo, y esta parte es clave, que nosotros a veces oramos, 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 pero no accionamos. No hacemos nada y pensamos que Dios va a hacer todo y nosotros solo nos vamos a encargar de orar. Son dos errores aquí. Y lo que nosotros tenemos que entender es que debemos orar, pero también debemos salir a la batalla, debemos enfrentar el problema, orar y salir a enfrentar esa situación. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver del versículo 18 del libro de Efesios, capítulo 6, 8 aspectos clave. Vamos a verlo rapidito. El versículo dice, orando, ese va a ser el punto número 1. Punto número 2, en todo tiempo. Punto número 3, con toda oración. Punto número 4, y súplica. Punto número 5, en el espíritu. Punto número 6, y velando en ello. Punto número 7, con toda perseverancia. Y el punto número 8, y súplica por todos los santos. Y al final del video, ojo, vamos a hacer una oración de la armadura espiritual. Ese es ya al final del video. ¿Ya? Entonces, antes de empezar, vamos a orar para pedirle al Señor entonces que nos pueda dirigir con su Espíritu Santo para empezar a desglosar el tema detalle a detalle. Oremos. Padre querido, gracias te damos, Señor, una vez más por tu santa y bendita palabra, Dios, por tu Espíritu Santo, porque has dejado la oración como un medio, Señor, para nosotros como tus hijos poder comunicarnos contigo, poder abrirte nuestro corazón, poder intimar, Dios mío, poder conocerte también, exponer todas nuestras luchas, nuestras tentaciones, Señor, todos los problemas, todo lo que el enemigo nos está presentando, Señor, y depender absoluta y totalmente de ti. Señor, bendícenos y acompáñanos en este estudio, Señor, que podamos desglosar esto y que sea de edificación para tu iglesia y para cada una de las personas que se logren conectar, Señor, y aprendan poco a poco cada uno de nosotros a tener una relación personal contigo. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor. Entonces, como punto número 1, vamos a ver lo que es orando. Entonces, ¿qué es la oración? A mí me llamó mucho la atención la hermana Elena de White,
en el Camino a Cristo nos da un pasaje muy lindo en la página 93 que nos habla de la oración. Dice, fíjate lo que dice. Orar es el acto, ojo, presta atención porque esta parte es importante. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibir. Es precioso. Fíjate, ella termina aquí, dice, la oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Es hermosa esta parte de la hermana Elena como ella lo describe. Y Dios desea que tanto tú como yo tengamos una relación íntima con Él. Y para eso, ya como hijos, porque hemos aceptado a Jesús, somos sus hijos, debemos estar en una comunicación constante con Él. La esencia de la oración es comunicarnos con el Señor, abriéndole nuestro corazón. Y Dios nos acerca al corazón de Él a través de la oración. Entonces, abrirle el corazón a Dios es que yo puedo y tú puedes mostrarle tus sentimientos, tus luchas, tus debilidades, tus temores, tus pecados, o lo que en este momento quizás te está inquietando y tú se lo puedes decir de una manera abierta, ¿ya? Entonces, la oración, ojo, no es un conjunto de palabras ordenadas. A veces pensamos que la oración tiene que tener una fórmula específica. Es una actitud de dependencia. Tiene que ser como el respirar para ti, para mí como cristiano. Cada vez que nosotros respiramos ese oxígeno que nosotros necesitamos, así tiene que ser la oración para nosotros. Esa comunicación constante, ¿ya? Y es clave porque para orar nosotros necesitamos fe, porque estamos hablando con alguien que no vemos. Ojo, ¿ya? Pero nosotros creemos por fe de que Él nos está escuchando, de que Él te está escuchando. Por eso se necesita fe. Hay otro pasaje que me gustó mucho también, que habla de lo que es la oración. Y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1 y versículos del 9 al 15. Y habla del caso de Ana. Y ella en el versículo 10 dice que ella tenía amargura de alma y oró a Jehová. Y dice que lloraba abundantemente. Pero en el 12 dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote que la estaba viendo, la estaba observando y veía la boca de ella. Entonces, él le dijo a Ana que hasta cuándo iba a estar ebria, porque él pensaba que ya estaba borracha, que había tomado. Y le dijo, digiere tu vino. Pero en el 15 es lo más hermoso, y yo te invito para que tú lo busques en tu Biblia, Primera de Samuel 1:15, cómo se describe la oración. Es clave. Mira, dice, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Y aquí esto es lo más importante, que es al final del versículo, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Maravilloso. Ella dijo, yo estoy derramando mi alma delante de Jehová. Ella tenía una petición en su corazón. En ese momento ella quería ser madre, quería tener un hijo. Y ella derramó el alma al Señor. Eso es la oración, derramar el alma a Dios. Hay otro caso que también es muy clave también para nosotros poder definir la oración, y es el caso de Moisés. Y vemos de que Moisés entendió claramente lo que era el propósito de la oración. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 33:13. Me gustó mucho la nueva versión internacional, porque fíjate lo que dice. Ahora pues, esto se lo dijo Moisés al Señor. Ahora pues te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Y aquí esta parte es clave. Fíjate lo que dice, para que pueda conocerte y hallar gracia ante tus ojos. Entonces,
La clave de nosotros orar es conocer al Señor, experimentar la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y ojo, no es que a veces nosotros oramos y decimos, vamos a orar para entrar en la presencia de Dios. No, no, no. Nosotros debemos vivir continuamente ya en la presencia del Señor. Todo el día de continuo. No es que en algunos momentos entramos y después salimos de su presencia. Todo el día debemos vivir con conciencia de que estamos en la presencia del Señor. Es la única forma que nos va a ayudar a nosotros poder mantener ese contacto directo con el Padre. ¿Ya? Entonces, hay un lugar donde Dios quiere que nosotros podamos mostrarle nuestras debilidades, de nuestras luchas, llorar, frustrarnos, alegrarnos, contarle lo que nos pasa. Ese lugar especial donde solo estamos y nosotros. Nosotros, por ejemplo, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, mira lo que dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el punto. Entonces es un momento de intimidad donde nosotros nos encerramos con el Padre a contarle todo lo que nos está sucediendo. Es hablarle como un amigo. No es una repetición constante, es una conversación. Esto lo explica Mateo capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice. Y orando, no uséis vanas repeticiones, que a veces pensamos que nosotros repitiendo, 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 como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a decir, Él lo sabe todo. Antes incluso de que nosotros le pidamos las cosas, ya Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y en Mateo 6, 8 lo aclara. Fíjate lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes, dice al final del versículo, antes que vosotros le pidáis. Entonces, esta parte es clave. Incluso Jesús nos dejó un modelo de lo que es la oración. La oración modelo de Jesús la encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13 también. Jesús en el Padre Nuestro, él allí muestra primeramente la soberanía, ese vínculo que nosotros debemos tener con el Señor, de Padre ahí, de ese Padre Nuestro. ¿Ya? Y luego continúa con una reverencia de pronunciar su nombre, porque dice, santificado sea tu nombre. Después, el deseo que tú y yo debemos tener de que su reino se establezca primeramente en tu corazón y en el mío y obviamente en el mundo. Dice, venga tu reino. Y después continúa con una sujeción para que se haga lo que Dios ya tiene dispuesto, o sea, la voluntad de Dios, por encima de tu voluntad y de la mía. Dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Después continúa con las necesidades de nosotros, nuestras necesidades físicas, tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Luego un llamado a perdonar. Dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y después continúa Jesús pidiendo un auxilio ante sus propias debilidades carnales, dicen, y obviamente de todo el mal que le puede causar el hombre. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí Jesús termina con este modelo de la oración, reconociendo la soberanía de Dios y la grandeza del Señor. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, esta parte también es clave. El propósito de la oración es entrar en la voluntad de Dios, poner el problema en sus manos, soltar toda ansiedad de nuestro corazón, recibir la paz que Dios nos quiere dar. Es darle el permiso a Dios para que intervenga en tu vida y en mi vida.
es pedirle cualquier auxilio, confesar nuestra condición. El propósito de la oración es que sepamos lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Acercarnos al corazón del Padre, conocer al Padre. ¿Ya? Entonces, la oración no es un monólogo, debe ser como una comunicación bidireccional, donde yo abro mi corazón al Señor y Él me habla a través de su palabra y también me puede hablar en algunos momentos o te puede hablar en algunos momentos donde tú estás haciendo cualquier cosa y el Espíritu Santo puede también hablarte a tu conciencia, a tu corazón, decirte las cosas. ¿Ya? Entonces, Él siempre está dispuesto a responder. Hay algunas preguntas, ojo, fíjate que esta parte también es importante. ¿Hay alguna manera correcta de orar? ¿Debe tener alguna estructura nuestra oración? ¿Debemos decirle a Dios lo que Él espera escuchar? ¿Puedes tú o puedo yo decirle a Dios nuestros malos pensamientos? Entonces, esta parte es clave, porque Dios es como un padre y muchas veces pensamos que tenemos que tener una estructura o decir las palabras correctas, porque eso es lo que yo creo que Dios quiere escuchar. Y no es mi palabra ni tu palabra la que impresiona el corazón del Señor, sino es la sinceridad de lo que hay en tu corazón y en el mío. Eso llama la atención del Señor ante la oración, ¿ya? Entonces, hay un versículo que habla de esto. Fíjate lo que dice Mateo 15, versículo 8. Es clave. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Entonces, a Dios no le interesa mucho lo que sale de nuestros labios. Él le interesa es la actitud y lo que hay en tu corazón y en el mío. Para Dios eso es lo más importante. Unas razones claves por las cuales Dios no escucha tu oración. Quizás tú estás pasando por alguna situación de esta y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Como punto número uno, cuando nosotros pedimos más, yo te voy a ir dando los versículos, tú los vas a ir anotando y después tú los lees con calma. Motivos por los cuales Dios no escucha tu oración y mi oración. Motivo número uno, cuando pedimos mal por motivos egoístas. Esto aparece en Santiago 4:3. Si quieres, puedes tomar nota y después lo revisas con calma, ¿ya? Cuando no es tiempo de recibir lo que le estamos pidiendo. Ojo, ese es el punto número dos. Esto aparece en Eclesiastés 8:6. Punto número tres, cuando oramos sin fe. Esto aparece en Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Puedes leer después con calma, orar sin fe. Punto número cuatro, cuando tenemos pecados en el corazón. Esto aparece en el Salmo 66, versículo 18. Luego tenemos cuando estamos en desobediencia a la ley de Dios. Dios no escucha las oraciones. Esto aparece en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. En el punto número 6, cuando nosotros somos indiferentes a los necesitados. Esto aparece en Proverbios 21:13. Punto número 7, cuando hay falta de perdón en tu corazón y en mi corazón. Esto aparece en Marcos 11:25. Lo puedes buscar con calma. Cuando somos violentos, punto número 8, aparece en Isaías 1:15. Esto me llamó mucho la atención porque cuando los maridos no dan honor a su esposa, ojo, tampoco Dios escucha esas oraciones. Esto aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O cuando tenemos orgullo espiritual también. Como punto número 10, aparece en Lucas 18, del 11 al 14. Ahí después ustedes lo pueden buscar con calma. Entonces, hay muchas formas de oraciones, tipo alabanza, pueden ser oraciones de petición, de acción de gracia, de adoración, de entrega, de ruego, de súplica, de clamor, de intercesión. Ya podemos orar, hacer oraciones cortas, largas, con voz audible, silenciosas, públicas, privadas, escritas, cantadas.
de rodillas, sentados, con la frente en el piso, acostados, de pie, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Podemos estar con salud, con enfermedad, con frío, con calor, alegres, con ánimo, sin ánimo. O sea, hay muchas formas. Eso es lo que es la oración. Con el punto número dos, en todo tiempo, que es a lo que se refiere el tema del día de hoy. Me detuve un poquito en lo que es la oración y en lo que es en todo tiempo, porque es lo que es el tema, y los demás van a ser más cortitos, porque me pareció que era clave explicar bien el tema de la oración, ¿ya? Entonces, en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Significa que tú y yo vamos a estar 24/7 de rodillas sin hacer más nada, sin trabajar, sin estudiar, sin nada, orando. ¿Significa eso? Orar en todo tiempo. Entonces, primero tenemos que entender que la razón por la cual nosotros como cristianos, en el contexto de la armadura espiritual, debemos orar todo el tiempo, es que tanto tú como yo como cristianos, continuamente estamos siendo bombardeados por Satanás, con tentaciones, con ataques, con situaciones. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos en una dependencia absoluta de Él. Y para eso tenemos que mantenernos en una comunicación constante con el Padre. Entonces, para eso no es necesario que tú y yo paralicemos todas nuestras actividades, ni que yo tengo que paralizar mi trabajo, no voy a hacer más nada, no voy a estar como un vago ni tú ni yo, sino que tenemos que obviamente seguir con nuestras rutinas normales, pero debemos hacer de cada pensamiento una oración. Que todo lo que tú y yo hagamos estemos continuamente hablando con el Padre, estemos en constante comunicación con Él, pidiéndole dirección. Cada pensamiento. Entonces, es la única forma que nosotros vamos a poder conectarnos de verdad con lo que Dios quiere para nuestra vida y que Él nos pueda orientar hacia lo que nosotros debemos hacer. Entonces, a pesar de las responsabilidades, debemos vivir con una conciencia continua de que estamos en la presencia del Señor. Hay otro versículo también que más o menos nos habla de esa constancia de orar todo tiempo. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, cortito. Mira lo que dice. Orad sin cesar. Eso es todo. Orad sin cesar. Y en el Salmo 55, 17 es un poquito más extremo. Porque mira lo que dice. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, aquí vemos cómo todo el día, en este salmo que lo está aclarando, debemos estar en constante oración. ¿Pasa algo bueno? Oramos. ¿Pasa algo que no sea muy bueno? Oramos. Si vemos el mal a nuestro alrededor, oramos. Si estamos en misión, oramos. Al despertar, oramos. Antes de comer, oramos. Antes de dormir, oramos. En dificultades, oramos. En la fila del supermercado, en el minimarket, en la panadería, en la carnicería, orando. Señor, aquí estoy, ya voy a comprar la carne, todo lo que vayamos a hacer. Si estamos con algún enfermo, oramos. Para tomar decisiones, oramos. Incluso para orar por aquellas personas que no conocen de Jesús. También tenemos que estar intercediendo por ellos. ¿Ya? Entonces, muchos de nosotros cuando estamos bien descuidamos la oración. Y cuando viene la dificultad y estamos todos de rodillas, Dios mío, ayuda. Por lo general siempre caemos en eso, nos descuidamos. Ya, y yo cuando estaba haciendo este tema, yo decía, Dios mío, tengo que orar más. De verdad que este tema me tocó muchísimo, porque a veces nosotros pensamos que es suficiente ya con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, el deseo de Dios es que en cualquier situación nosotros estemos orando en todo tiempo. Él nunca va a estar ocupado para atender tu necesidad, mi necesidad. ¿Ya? Entonces, eso es yo puse aquí, orar en todo tiempo es tener conciencia de estar constantemente en su presencia y de que Dios está involucrado en todas nuestras cosas, en todo lo más mínimo. ¿Ya? Vamos con el punto número 3, rapidito, que es con toda oración. ¿Qué significa con toda oración? Y vemos que la frase con toda oración es
la variedad de oraciones que existen. Dice con toda oración. Y hay otro versículo que también me llama mucho la atención, que está en Filipenses 4:6 y habla también de esto, que hay variedad de oración. Mira lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí lo aclara, fíjate lo que dice. Ojo, en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Entonces, hay variedad de oraciones, hay de todo tipo de oraciones. Nosotros estamos manejando, estamos caminando, estamos haciendo aseo, estamos trabajando en la fila, bañándonos, cepillándonos los dientes, haciendo compras, lo que sea, algún trámite, orando. Esa oración puede ser pública cuando estamos con varias personas. Eso es un tipo de oración. Hay un grupo de familiar, un grupo pequeño, culto, ¿ya? Tenemos oraciones secretas, que es la que tú y yo hacemos, parte, sin la gente, estamos solitos, nosotros allí con el Señor. Ya, eso tenemos el ejemplo de Jesús, que él se apartaba siempre y lloraba. Hay oraciones de alabanza, donde alabamos su grandeza, su amor y su misericordia. Oraciones donde agradecemos a Dios por la familia, por la vida, por la salud, por las bendiciones, bien sea grande, pequeña, lo que sea. Hay oraciones donde nosotros pedimos perdón. Este es clave para nosotros como cristianos, el que nosotros estemos continuamente a cuentas con el Señor por todos los pecados que estamos cometiendo. ¿Ya? Eso es importante. Hay oraciones donde le pedimos orientación al Señor. Señor, tengo que tomar esta decisión, que este trabajo, esta pareja te gusta, Señor, esta persona te agrada para que yo forme una familia con esta gente, nuestra vida financiera, voy a hacer un negocio con esta persona. Es clave que nosotros estemos pidiéndole orientación al Señor. Intercesión. Hay una persona que no conoce un familiar, un amigo, Dios mío, toca su corazón, ayúdalo, Señor, que esta persona entregue su vida, que tu Espíritu Santo la pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Ahí nosotros tenemos que estar siempre intercediendo por esa persona. Punto número 4, donde habla de y súplica. O sea, ¿a qué se refiere con súplica? Entonces, hablar con Dios fervientemente, de una manera, como implorando su ayuda y su respuesta ante esa situación que estás pasando. Señor, te suplico, Señor, así con fervor, para que nosotros podamos de corazón derramar toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad y salimos diferentes. Cada vez que nosotros de verdad podemos entregarle todas nuestras necesidades al Señor y le dejamos la carga allí al Señor en cuanto a esa situación que tú y yo estamos pidiendo, ¿ya? Entonces, de hecho, ojo, hay un versículo que también es clave, dice en Filipenses 4:6. Mira lo que dice. Nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios su deseo, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Entonces, esta parte es importantísima. ¿Ya? Luego dice en el espíritu, que es el punto número 5, en el espíritu, y nosotros debemos orar en la perfecta voluntad de Dios. Si nosotros no oramos en el espíritu, es decir, sin el espíritu, nuestra oración es una oración egoísta, porque nosotros no estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, nosotros oramos al Padre por medio del Hijo, pero en el poder del Espíritu Santo, alineando nuestra mente con el Espíritu Santo. Es decir, los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Si nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo, podemos incluso detectar cuando Satanás está obrando. Entonces, ahí es clave que nosotros podamos alinear nuestra voluntad con la voluntad del Señor. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener una conexión con el Padre, conocer el corazón del Padre para poder saber, ya, esto es lo que yo creo que Dios quisiera para esta situación en mi vida. ¿Ya? Entonces, hay un versículo que habla de que tanto tú como yo no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu Santo nos ayuda, en este caso, a orar y a pedir. Y lo vemos en Romanos 8:26.
Mira lo que dice. De igual manera, el Espíritu, pues, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice el versículo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Maravilloso. El Espíritu Santo nos ayuda a pedirle al Señor. El Espíritu le habla a Dios, dice el versículo al final, a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Entonces, aquí vemos de que Él intercede por nosotros cuando incluso ni tú ni yo sabemos qué orar, porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y nos ayuda a pedir dentro de su voluntad. Entonces, ya nosotros habíamos estudiado de que tenemos a Jesús como intercesor y también tenemos al Espíritu Santo que ahora nos ayuda también a orar cuando nosotros no sabemos. ¿Ya? El punto número 6 dice, velando en ello. Y aquí es clave que nosotros debemos estar alertas ante todo lo que está sucediendo para que Dios nos pueda librar del pecado. Si nos dormimos, si desmayamos, si nos cansamos, el enemigo puede tomar ventaja de nosotros. Y si nosotros no oramos y no estamos alerta en las cosas espirituales, cuando Satanás nos presente la tentación, tanto tú y yo vamos a caer, porque tristemente nos quedamos dormidos. Entonces, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Nehemías, en 4:9 dice, entonces oramos a Dios, fíjate lo que dice, entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Nehemías estaba tratando de reconstruir las murallas de Jerusalén y los enemigos estaban tratando de desanimarlos a ellos, pero ellos tuvieron una estrategia clave, que es lo que tú y yo tenemos que hacer, y es mantenernos despiertos y alerta ante todas las artimañas de Satanás. No dormirnos, estar atentos allí, porque Satanás no duerme. Ojo, Satanás no descansa. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú y yo nos dormimos, el enemigo nos va a dar, pero bueno, pues durísimo. No vamos a ver, no vamos a tener discernimiento espiritual. Entonces ahí hay que estar claro. Incluso nosotros podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, que se fue con Pedro y dos de sus discípulos a orar, ellos se quedaron dormidos y el Señor Jesucristo se los dijo. Esto aparece en Mateo 26, versículos del 36 al 43. No, y les dijo que no habían velado ni siquiera una hora. Y ahí fue donde vino la situación, donde vinieron a apresar a Jesús y fue después donde Pedro falló, que lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en oración. Eso nos puede pasar también a nosotros, ¿ya? Entonces, hay que mantenerse alerta, alerta ante cada circunstancia. Punto número 7 dice, con toda perseverancia. Me faltan dos, el 7 y el 8, con toda perseverancia. Debemos ser constantes e insistir en la oración y no parar hasta recibir una respuesta de Dios. Quizás tú en este momento estás pasando por alguna situación y has orado al Señor y ya has bajado los brazos, te has rendido, has tirado la toalla y dices, no, ya yo no voy a orar más por eso. En este momento es donde el Señor te dice a ti y a mí que no dejemos de orar, que sigamos perseverando ante esa situación de esperar la respuesta que Dios tiene para ti en el tiempo en que Dios lo tiene dispuesto para ese problema que estás teniendo, ¿ya? Quizás no lo vas a ver de inmediato, ojo, pero es importante que nosotros seamos constantes y perseverantes, porque esa es una de las cosas que Dios quiere lograr en ti y en mí como cristiano, la constancia. Nosotros empezamos bien, oramos un tiempito y después o nos olvidamos, no, ya no, seguro que Dios no quiere y soltamos. Y es importante que no es que nosotros estamos torciéndole el brazo a Dios, ni que la insistencia en la oración hace que Él va a terminar haciendo lo que tú y yo queremos.
Pero en la medida en que tú y yo oramos, el Señor va cambiando nuestra mente y nos va mostrando verdaderamente cuál es la voluntad que Él tiene en esa situación que tú y yo estamos pidiendo, ¿ya? Y ya en el punto clave número 8 dice, y suplica por todos los santos. Ya con esto terminamos. Dice que nosotros debemos interceder por los hermanos, por familiares, por amigos. Pero en este caso, él especifica que por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús. Esos son los santos, para que nosotros podamos mantenernos unidos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos orar los unos por los otros para que seamos fortalecidos y el enemigo no nos venza y nosotros como un bloque unido podamos salir adelante en cada una de nuestras luchas y debilidades. Ahí es donde está la solidaridad cristiana. ¿Ya? Más allá de cualquier cosa, el Señor quiere tener una relación personal contigo y conmigo como hijos. Y obviamente que nosotros hoy hacemos como que la ilustración de que somos soldados de Jesucristo, pero nosotros somos sus hijos amados. Él es un Padre celestial dispuesto a escucharnos, a protegernos, a guiarnos. Ya hemos conocido su verdad, su palabra preciosa, y tratar de mantenernos en este camino hasta que Jesús venga a buscarnos no es fácil. Pero Él te ha dejado todas las herramientas, que es su armadura, y ha dejado esa comunicación constante que nosotros debemos tener con Él, para que cuando Jesús venga no nos diga, no te conozco, sino que diga, yo tuve una relación personal contigo, yo sé quién eres, tú me conoces a mí, yo te conozco a ti, somos su esposa, y nosotros, Él viene a buscar a un pueblo que ha intimado con Él como su esposa amada. Y yo con este mensaje cierro. Es a través de la oración donde nosotros podemos abrir el corazón al Señor. Es a través de la oración donde nosotros podemos de verdad hacernos uno con Él, meternos dentro del corazón del Padre. Y que Él pueda también, que nosotros le demos el acceso a que pueda conocer lo que hay dentro de tu corazón en el mío. Ya Él lo sabe. Pero en la medida en que nosotros somos capaces de abrirnos esos defectos de carácter, esas luchas, y llegar a ser uno con el Señor. Y en este momento Dios quiere hacerte un llamado. Si tú aún no has aceptado al Señor y tú quieres decirle, Señor, yo he visto toda esta serie, todo lo que quizás el enemigo por mucho tiempo te ha dañado tu familia, tus finanzas, tu salud, y tú quieres decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero formar parte de esos hijos adoptados, Señor. Yo quiero estar allí, yo quiero ser salvo. Yo quiero estar, Señor, cuando Jesús venga por segunda vez, haber tenido una relación tan linda contigo, que cuando Él venga yo me pueda ir con Él en las nubes de los cielos. Y si ya tú eres un soldado cristiano, y ya tú eres un hijo de Dios, y has descuidado incluso este tema de la oración, que podamos decirle todos al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a fortalecer esa área que no estamos orando, que no estamos sacando ese tiempo precioso, cada pensamiento de tu vida en el día a día, que sea una oración constante para ti. ¿Ya? Y este es el momento en que nosotros podemos hacerle esa confesión al Señor. ¿Ya? Entonces vamos a orar para cerrar entonces ya con estos temas y que el Señor entonces nos pueda ayudar. Si no nos hemos puesto la armadura espiritual o la armadura de Dios, que podamos empezar a colocarnos esa armadura y que la oración sea el espíritu con que podamos hacer uso de ella. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más y te pedimos perdón. Si hasta ahora no hemos utilizado, Señor, toda tu armadura, todo lo que has dejado para que podamos mantenernos firmes como cristianos en esta tierra. Queremos darte las gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos a tu palabra, a tu verdad, haber conocido a Jesús, haberte aceptado en nuestro corazón, Señor. Hoy en día somos justificados, Señor, por la obra maravillosa de Jesús. Hemos aceptado su sacrificio y somos salvos, Dios mío. Y es por eso que te pedimos en el nombre de Jesús que en la medida en que vayas abriendo nuestros ojos,
a tu palabra, Señor, podamos ir calzando nuestros pies con el Evangelio, ir mostrando, Señor, a todo el mundo quién eres, Señor, para que todo el mundo pueda reconciliarse contigo y seamos más, Señor, y pueda establecerse tu reino en esta tierra, Señor, y el mal acabe. Te pedimos en el nombre de Jesús, que es el escudo de la fe, Señor, la fe que tenemos en tu palabra, la que nos respalde, Dios mío. Que ante todo lo que el enemigo nos tire, Señor, cualquier dardo de fuego, creamos en tu palabra por encima de cualquier cosa, Señor. Te pedimos también que podamos mantener nuestra esperanza, nuestras vías, Señor, lo que son las avenidas del alma, habilitados, Señor, para lo que son las cosas espirituales. Que podamos mantener esa esperanza y esa confianza, Señor, de que Jesús va a venir a buscarnos hasta el final, Señor, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te quedes con nosotros, que nosotros podamos orar en todo momento, Señor, y mantenerte siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a toda hora. Ayúdanos para que podamos tener una relación tan íntima contigo que podamos volvernos uno contigo, Señor. Queremos esperarte, te estamos anhelando, Señor, y que tú nos conozcas y que nosotros podamos conocerte aún más. Quédate con nosotros y bendícenos. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor.